Amigos de Pro y Contra y PIC Noticias, aquí el comentario del día de hoy. Alberto Fujimori, 1938, 1990, 2000 y 2024. ¿Por qué señalamos estos años? Porque en 1938, un 28 de julio, día de la independencia nacional, nació Alberto Fujimori. Se habló que no había nacido en Perú, que su partida era falsa y todo ello, pero después se determinó que se había nacido en nuestro país y era hijo de migrantes japoneses que habían venido a la patria en busca de mejores condiciones de vida. 1938. 1990 aparece un candidato a la presidencia de la República y también para senador en el grupo Cambio 90, acompañado de Víctor San Román y también de Víctor García. En esa oportunidad, quien acaparaba toda la atención de los medios de comunicación porque estaba como favorito para ganar las elecciones, era Mario Vargas Llosa, que junto con Acción Popular y el Partido Popular Cristiano, y además el Movimiento Libertad, habían formado lo que se denominó el FREDEMO, Frente Democrático. Así estaban las cosas hasta que unos paneles por la zona del RIMAC, no más de 7 paneles en todo el Lima, con la imagen de un chinito con un tractor que con el lema de honradez, tecnología y trabajo quería transformar el país y que en ese momento solamente tenía un programa de televisión en Canal 7 y además era presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, la todopoderosa en ese entonces ANR, y además, por ese cargo, había llegado a Iquitos, en el aula magna, a dar una conferencia magistral sobre el sistema universitario en la Amazonía y en el país. Eso era todo lo que se sabía, pero ante la prepotencia, la preponderancia del Fredemo con su publicidad, recuérdese bien, pues se buscaba otras alternativas que no era ni del APRA ni de los partidos tradicionales que precisamente estaban en ese momento en la agenda nacional. Recuérdese que en 1990 gobernaba el país Alan García y que estaba dirigiendo una administración no solamente con varios indicios de corrupción, sino que la inflación era pan de cada día y el pan se tendría que comprar por horarios y una serie de circunstancias que no es preciso mencionar aquí. En esas circunstancias, Alberto Fujimori con Mario Vargas Llosa pasan a la segunda vuelta y ahí comienza otro cantar y este candidato desconocido, sin una biografía política pública, va a la segunda vuelta y gana las elecciones. Y ahí, junto con el APRA y con la izquierda de ese tiempo, hacen un gobierno. Recuérdese el primer gabinete ministerial de Alberto Fujimori y recuérdese también quién era su principal asesor, un ingeniero, Absalón Vázquez, que había dejado el APRA para colaborar con este gobierno de Alberto Fujimori. Y 1990 marca el inicio de ese gobierno y además, con pocos años, respetando el sistema democrático, un 5 de abril de 1992, Alberto Fujimori cierra el Congreso de la República,
cierra el Poder Judicial, interviene el Ministerio Público y también todas las instituciones que precisamente fortalecen la democracia. Alberto Fujimori desde el 5 de abril de 1992 se convierte en un dictador, aunque unos no quieren darle ese calificativo, pero así lo es. Y desde 1992, con diferentes decisiones, cambia alguna parte del país porque el terrorismo, la inflación, el desorden tributario era denominador común. 1995 compite con Javier Pérez de Cuellar, va a la reelección, gana la segunda elección de su vida y en el año 2000 pretende continuar en el poder y es ahí cuando se habla de fraude y cuando se habla del copamiento de las instituciones tutelares, no solamente del sistema electoral, sino todas, y finalmente gana esa elección con claros indicios de fraude y al asumir la presidencia por segundo periodo, por tercer periodo, el año 2000 se produce todo lo que se conoce como el gran alboroto en Lima con la marcha de los Cuatro Suyos, donde hay muertes, donde hay edificios destruidos, precisamente porque el caos se instaló en la capital de la República. Pero ya Alberto Fujimori estaba en su tercer periodo, estaba tomando decisiones junto con Vladimiro Montesinos para continuar en el gobierno. Hasta que en septiembre de ese año aparece el Vladivideo y es el que determina prácticamente la caída de Alberto Fujimori. Año 2000. Entre el 2000 y el 2024, Alberto Fujimori, refugiado ya en Japón, postula para convertirse en senador de Japón, quiere regresar a Perú a través de Chile y ahí comienza su vía crucis judicial que termina recluyéndolo en una prisión en Lima. Desde ahí propicia para que se le indulte, para que se le saque de prisión, lo que finalmente logra después de varios intentos. Sale de prisión y comienza nuevamente a agitar la vida política electoral en el país a tal punto que se inscribe en Fuerza Popular y su hija Keiko manifiesta que va a ser candidato porque es su deseo. En esas circunstancias, su salud desmejora por un cáncer que tiene muchos años hasta que muere el 11 de septiembre de este año 2024. Esa podría ser la biografía resumida, sucinta de Alberto Fujimori, pero para los loretanos un punto importante es el acuerdo de paz con Ecuador, el acuerdo de Itamaraty, que se firmó en Brasilia con la presencia del presidente ecuatoriano Namib Mawat y Alberto Fujimori. Esto produjo serias controversias en Iquitos capital y en otras ciudades de la región Loreto porque se consideraba lesivo ese acuerdo. Quien les habla siempre estuvo de acuerdo para llegar a una paz con Ecuador, porque todos los eneros, cuando se cumplía un aniversario del acuerdo de Río de Janeiro, recuérdese bien, se producían escaramuzas y Tiwinza, la Cueva de los Tallos, Falso Paquilla, eran recurrentes porque Ecuador quería recuperar un terreno que consideraba ecuatoriano, pero que definitivamente era peruano. Se cerraron las fronteras, de ahí nunca más hubo problemas bélicos en la frontera, y eso es lo que tenemos, que hasta los opositores indican que ha sido uno de los logros del presidente Alberto Fujimori, lograr la paz con Ecuador. Esa es la relación tal vez
resumida de Fujimori con Loreto, con Iquitos, y la agenda que se tuvo en esos años del 90 al 2000 con el gobierno de Alberto Fujimori, en donde muchas personas intervinieron en su administración. Hoy Alberto Fujimori, dictador, ha muerto y seguramente, como ya se está notando, su hija Keiko va a tratar de usar nuevamente la figura de su padre para sus apetitos electorales. Se ha declarado 3 días de duelo nacional por parte del gobierno de Dina Boluarte. El sábado sus restos serán trasladados al cementerio en Lima. Mientras tanto, seguirá la controversia sobre las bondades y maldades de su gobierno. Pero se tiene que señalar esto. Alberto Fujimori fue un dictador de los tantos que tuvimos en el Perú, y sus gobiernos, junto con el de Vladimiro Montesino, que era su principal asesor, tuvieron ribetes escandalosos de corrupción y que dañaron mucho a la patria. Hasta aquí nuestro comentario de hoy. Buenos días a nuestros seguidores de Pro y Contra y PIC Noticias.